Hoy tenemos nuestra última entrevista con expertos hasta después del verano. Volvemos en el mes de septiembre y contamos con la presencia de José Luis Cava. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, muy amable. Hablábamos usted y yo hace poco y me decía que espera una fuerte subida en los mercados. ¿En qué se basa para afirmar esto y, sobre todo, hasta dónde van a subir las bolsas? Bueno, mire, yo lo que creo, primero, si le parece bien, le doy mi razonamiento. Yo lo que creo es que las bolsas durante las últimas semanas han subido con mucha fuerza y lo hemos visto todos. Y hemos visto, por ejemplo, como el S&P 500 superó la zona de 1.340 y ya se encaminó hacia la zona de los 1.370 y tantos. Bien. Los indicadores de momento estaban muy sobrecomprados. Si usted coge el ratio put-call ponía claramente de manifiesto que había un exceso de confianza entre los inversores porque la mayor parte de la gente estaba comprando calls y entonces el ratio put-call cayó hacia la zona de los 0,50 a 0,60. Como reacción lógica, porque como todos los analistas técnicos sabemos, el gráfico es la representación de la psicología de la masa. Ante ese exceso de confianza, ante esa confianza en que la bolsa va a seguir subiendo, con los indicadores de momento en zona de sobrecompra se ha producido una corrección, que es la que ha llevado al S&P 500, por ejemplo, a la zona de los 1.335. Si usted se fija, verá que la zona 1.340, 1.335 es una zona de soporte y se corresponde con un retroceso normal de Fibonacci, nada más. Lo que pasa es que, bueno, tenemos pánico, tenemos un poco de miedo y ya la gente ha empezado a comprar put. Ya ves las declaraciones de los analistas diciendo que esto vuelve a la zona de mínimos. Es decir, se están recuperando, si usted me lo permite, los niveles de miedo habituales cerca de las zonas de soporte. Simultáneamente, en nuestra bolsa hemos visto también cómo se ha producido la corrección. Nosotros tuvimos la explosión alcista esta tras conocer que nos van a dar un límite de crédito de 100.000 millones, pero la bolsa subió, pero simplemente subía porque había un nivel de sobreventa muy grande, había una gran cantidad de gente con posiciones cortas y vimos cómo el IBEX superó las zonas de resistencia y rápidamente desplegó un tramo al alza. ¿Qué pasó? Los indicadores de momento entraron en zonas de sobrecompra y vimos prácticamente cómo el jueves de la semana pasada ya se empezaron a realizar las primeras órdenes de venta. ¿Qué ha pasado? Esto ha provocado una caída. Pero si usted se fija, aparte de todo el miedo, el IBEX 35 se está moviendo entre 6.650 y la zona de 6.800. Es un movimiento lateral. La gran caída se produjo entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Si esto fuera a desplomarse, se hubieran perforado los niveles de soporte. Pero es que el DAX tampoco lo perforó, el IBEX tampoco lo ha perforado, que es el más débil, y el S&P 500 está en la zona 1.335. Lo máximo, esas caídas, además, si usted se fija, se han producido con un índice BIS de volatilidad que no ha superado el nivel de 21. Entonces, ¿usted me quiere decir que yo tengo que tener miedo con el índice BIS de volatilidad por debajo de 21? Eso no guarda lógica. Y es lo que deberíamos comentar. Si usted se fija, el índice BIS de volatilidad, a pesar de las caídas que vivimos en la bolsa el miércoles y el martes, incluso no ha superado el nivel de 19. No lo ha superado. Luego, aquí hay algo que no me cuadra. Si esto fuera a haber una gran caída, el índice BIS de volatilidad tiene que romper al alza el nivel de 21. Lo máximo que admito y que debemos admitir, por un punto de vista de prudencia, es que estamos en una zona crítica. El 1.335, si quiere le damos un filtro de 5 puntos, el 1.330 no debe ser perforado. Si ese nivel es perforado, yo automáticamente cambiaré de opinión, porque me van a saltar todos los stocks, pero no en mi sistema de especulación, sino en los sistemas de especulación automáticos que siguen la mayor parte de los fondos de inversión. Luego, en conclusión, mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 1.330, yo sigo pensando que lo más probable es que el S&P 500 se vaya al 1.440. ¿Queda clara la idea? Sí, queda clara, muy clara. Y lo que queríamos saber es, ante este comportamiento que se espera para los mercados, ¿cómo debe actuar el inversor de la calle? Vamos a ver, el inversor de la calle lo primero que tiene que hacer es definir un poco su modelo. Pero uno puede optar por vivir tranquilo o liarse a hacer tonterías. Primero, si uno opta por vivir tranquilo, pues fíjate en los sectores que tienen más fuerza. Por ejemplo, fíjate en Coca-Cola, fíjate en Colgate, fíjate en L'Oréal, porque tú lo vales, fíjate en esos valores que son los que tienen tendencia. Vamos a ver los valores de biotecnología. Si usted se coge el ETF de biotecnología, está subiendo con fuerza. Luego, ahí es donde hay que estar. Por ejemplo, usted recordará, y usted sabe mejor que yo, que la mayor parte de los analistas de renta fija están recomendando la adquisición de bonos corporativos. ¿Por qué? Pues porque el ETF Lixor, por ejemplo, de bonos corporativos, tiene una estructura claramente alcista. Si usted coge laboratorios farmacéuticos, pues en esos sectores uno puede estar con posiciones mantenidas en cartera. La otra opción que hay, desde el punto de vista especulativo, ¿dónde vamos a especular? Pues en lo que esté más sobrevendido. Usted, como todos nosotros sabemos perfectamente que los que están más débiles son los bancos
Y entonces se podía aprovechar el rebote de los bancos, porque yo creo que si los bancos rebotan y, por ejemplo, el Santander o el BBVA superan los máximos de esta semana, pues muy probablemente van a desplegar una onda al alza. Y si ellos desplegan una onda al alza, el IBEX se podría ir a la zona de 7.600, 7.700. Y ahí deberíamos vender. Luego distinguimos dos partes. Aquella cartera que voy a mantener a largo plazo en valores de consumo de primera necesidad, en lo que estamos diciendo Coca-Cola, como estamos diciendo también Colgate, valores de biotecnología y valores del sector farmacéutico. Ver cada uno de esos valores. Y si queremos invertir en renta fija, bonos corporativos. Y luego, si queremos aprovechar el rebote, pues compramos acciones del Santander cuando superen los máximos de esta semana. Objetivo del IBEX, o si queremos podemos comprar opciones de compra del IBEX con objetivo 7.600. ¿Me explico? Y cuando llegue y vendemos, porque esto será un rebote dentro de una tendencia bajista. Porque con lo que está, la medida que está adoptando el gobierno, van a dejar esto como un solar para luego vender licencias de obra, seguramente. Muy bien, ha quedado muy claro y precisamente respecto a esas medidas del Gobierno no me resisto a terminar sin preguntarle antes por su opinión sobre estas medidas. Un desastre, son muy malos. Nosotros tenemos una casta política, es mi opinión personal y por lo tanto la voy a manifestar, ya no estoy hablando del ámbito técnico, tenemos un partido único, el primero nos tenía en el país de las maravillas, este nos tiene en el país de los horrores, pero son igualmente malos. Para esto no necesitamos gobierno y lo que es más lamentable de todo, siempre se atiza al débil. Se toman las medidas fáciles, lo ha dicho el presidente del Banco Central Europeo, no suba los impuestos, reforma la estructura de organización del Estado porque es una estructura muy gastosa. Y no me resisto y me va a permitir, en un país en lo que hay tal nivel de paro, uno no se puede ir a dos partidos de la final del Euro, a un partido, el inicial de la Eurocopa y el final, o a devolver el códice. Lo primero que hace cuando un país está sufriendo es practicar el ejemplo. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos los políticos, tenemos esa desgracia. Vivimos en el mejor país del mundo, pero soportamos una casta política impresentable. Pues muchísimas gracias, José Luis, gracias por sus opiniones, nos ha quedado todo muy claro y disfrute de este verano y descanse. Igualmente se lo deseo a usted y a sus oyentes. Muchas gracias. A todos ustedes les esperamos después del verano, descansen.